Cero Laboratorio Vivo es un proyecto colombiano que implementa actividades pedagógicas en escuelas. Lo que busca es reducir la deserción escolar, uno de los problemas más graves para los jóvenes en América Latina. Entre el 40 y el 60% de los jóvenes entre 2 y 17 años abandonan la escuela porque simplemente pierden el interés en estudiar o porque no están dadas las condiciones para hacerlo. Así es que evidentemente ahí hay un campo importante para la innovación y vamos a platicar precisamente sobre esto. Para ello nos conectamos hasta la ciudad de Bogotá con Juan Diego Álvarez, líder del proyecto Cero Laboratorio Vivo. Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y pues nada, muy contentos de estar en este espacio. A ver, cuéntanos un poquito cómo empieza Cero Laboratorio Vivo, es decir, los datos ahí están, uno revisa los datos de deserción escolar en toda la región y se repiten uno tras otro el patrón. El problema está, pero ¿cómo decidieron ustedes tomar cartas en el asunto y cuál es la solución que ofrecieron? Pues mira, realmente en la fundación en la que trabajamos, nuestro tema en todos los niveles escolares ha sido el tema de la permanencia escolar. Claro. Por supuesto, el tema de la deserción es un problema muy serio, pero hemos descubierto algo muy interesante y es que la mayor parte de estos jóvenes que salen de la escuela lo hacen por falta de motivación. Por supuesto, hay problemas de toda índole, de salud, económicos, pero un gran porcentaje de esos factores tienen que ver con la motivación. Entonces, nuestro propósito fue cómo mejoramos esa motivación de los estudiantes por aprender, por realmente entender para qué les va a servir el estudio, y por eso nació Cero Laboratorio Vivo. Ahora, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen en las escuelas para que estos chicos retomen el ánimo y se interesen por las cosas? Porque no es fácil, ¿no? Por supuesto, no, es todo un reto. Lo que hemos hecho, el año pasado hicimos un prototipo, hicimos una intervención en una escuela aquí en Colombia, en Medellín, donde por 4 semanas modificamos completamente lo que pasaba en la escuela. Cambiamos, digamos, el orden de las clases, modificamos, digamos, la forma en que ellos recibían el conocimiento. Fue muy interesante, tuvimos un montón de aprendizajes. Y lo que hicimos este año fue ya redefinir un poco el concepto y empezar a buscar cómo hacer que los maestros mejoren un poco sus prácticas. Sí. La idea es darles herramientas, darles metodologías, darles como refuerzo en la labor que ellos tienen a diario para que ellos sean los protagonistas de ese cambio, para que ellos puedan diseñar esas soluciones que requieren. Ahora, debe haber sido complicado porque trabajar digamos, con escuelas o con, en este caso, sistemas educativos enteros o sistemas educativos parciales, pues ahora sí que casi por definición los gobiernos son estructuras que son aversas a la innovación y al cambio, ¿no? Es muy riesgoso y eso debe haber sido un reto para ustedes. Por supuesto, eso fue el principal reto. De hecho, la forma en que tratamos de abordar esto fue hacer una selección de instituciones donde realmente hubiera una disposición para el cambio, donde las directivas estuvieran dispuestas, los docentes, la misma Secretaría de Educación, que es como el ente gubernamental que los maneja, y nos dejaron hacer esto durante un mes y fue realmente muy interesante el aprendizaje, pero por supuesto sabemos que no es escalable, es decir, no podemos ir a un colegio, claro, tomárnoslo un mes completo y ya, o sea, realmente fue un prototipo, fue un experimento, funcionó muy bien, por supuesto hubo problemas, hubo crisis, pero digamos los aprendizajes fueron bastante importantes para lo que estamos haciendo este año, que también tiene que ver con algo que hicimos en México hace muy poco. A ver, justamente a eso iba y sobre eso te quería preguntar. Estuvieron hace poquito aquí en la ciudad de Guadalajara para participar en el programa de emprendimiento Mecate del Tecnológico de Monterrey. Supongo que primera prueba beta allá en Colombia sirvió para empezar a desarrollar también acá otras cosas. ¿Qué hicieron en Guadalajara y cómo sale el proyecto, tu proyecto fortalecido desde la experiencia de Mecate? Pues mira, recibimos esta convocatoria y cuando la leímos dijimos, está perfecta para nosotros. Nos entrevistamos con todas las personas allá y les pareció muy interesante lo que estábamos haciendo y básicamente lo que hicimos en Mecate fue como una aceleradora, o sea, ir y conocer durante 10 días cómo es la estructura del sistema en México, tener mentores, tener apoyo, tener un montón de herramientas e información para pensar en un prototipo en México. Digamos, lo que quedó de esos 10 días fue pues una intención muy interesante de hacer un prototipo también en Guadalajara,
con la Secretaría de Educación de Jalisco, bueno, con apoyo de Mexicanos Primero y el Fondo Unido, que es como nuestra organización par en México, para hacer este prototipo y mirar cómo, si podemos adaptarlo y aplicarlo a la realidad mexicana. Ahora, ¿esto lo harían en una escuela pública? Digamos, sería básicamente no replicar el mismo caso de Medellín, seguramente con adaptaciones y con aprendizajes, pero ¿sería en una escuela pública aquí en Guadalajara? Por supuesto, sí. La idea sería buscar una escuela secundaria en Guadalajara pública, completamente pública, donde podamos hacer la prueba y que sea una escuela que nos dé una idea muy real de si el proyecto se podría escalar a otras escuelas en México, no solo en Guadalajara, sino en otras ciudades de México. Ahora, esa era mi siguiente pregunta. Con respecto a lo que nos cuentas, suena, digamos, a que es un proyecto intensivo en recursos humanos, digamos, o sea, tienen que ir a las escuelas y tienen que estar ahí para promover estos cambios. ¿Cómo escalar algo así? ¿Qué se les está ocurriendo, pues mira, digamos? ¿Cuáles son las posibilidades? Sí. Digamos, en Colombia tenemos dos líneas de trabajo. Tenemos un par de centros de innovación, que son espacios físicos donde los docentes van y aprenden a manejar estas herramientas, a las metodologías, a buscar cómo solucionar problemáticas, por ejemplo, con metodologías como el pensamiento de diseño. Y pues también está la parte de la implementación directa en las instituciones. Entonces yo creo que es una mezcla de las dos. Por supuesto, tendríamos que buscar espacios, por ejemplo, en Guadalajara, no sé, en esta de la Secretaría de Innovación o en espacios donde pudiéramos también tener a los docentes, formarlos y, digamos, motivarlos en estas nuevas prácticas. Sería un modelo mixto, no únicamente en las instituciones, sino también como en unos espacios donde los podamos reunir y convocar. Oye, y ya para cerrar la entrevista, ¿cuál ha sido la reacción de los jóvenes? O sea, la gente, los chicos, la escuela que intervinieron en Medellín, ¿cómo reaccionaron al final de este mes? Porque yo creo que debe ser un alivio para casi cualquier alumno que está en una escuela que ya conoce cómo es el sistema, de pronto que se lo cambien durante un mes debe ser un alivio, pero tú me vas a decir, ¿qué pasó? Por supuesto, mira, lo primero que ocurrió fue que hubo una gran crisis, porque realmente, pues, digamos, todos estamos muy tranquilos en el espacio, digamos, los estudiantes estaban muy tranquilos en su clase, digamos, no les preocupaba tanto, les molestó un poco al principio, pero cuando empezaron a trabajar en proyectos, lo que hicimos fue que ellos desarrollaron un desafío, empezaron a investigar, a hacer un prototipo. Cuando ellos empezaron a trabajar con jóvenes de otras edades, incluso de otros niveles, pues de otros cursos, empezaron a surgir liderazgos muy interesantes. Entonces creo que el aprendizaje fue ese, como que se dieron la oportunidad de cambiar, y creo que quedaron unas semillas muy interesantes en el proyecto. Este año también estamos, pues, digamos, continuando con el apoyo a esta institución, y creo que han sido muchos los aprendizajes realmente para el proyecto. Oye, ¿y los maestros? ¿Cuál fue la reacción de los maestros? Por supuesto, también hubo mucha apertura, pero claro, cuando les cambiamos la forma en que tenían que hacer las cosas, hubo una crisis ahí importante. Luego empezaron a pasar cosas interesantes, y es que, digamos, mejoró el trabajo en equipo de ellos, el trabajo colaborativo. Empezaron como a hablarse un poco más, a pensar en proyectos donde tuvieran que participar varios docentes o docentes de diferentes niveles. Entonces, nada, lo mismo, se creó como una semilla muy interesante de nuevas dinámicas realmente que la escuela requiere, sin duda. Oye, Juan Diego, pues si nos das chance, ahora que vengan a México, si hacen el proyecto en Guadalajara, nos encantaría poder asomarnos ahí un día para ver qué es lo que pasa y cuál es la metodología que están utilizando y qué es lo que están haciendo. Seguramente va a ser muy interesante para toda la gente que nos está viendo. Y muchas gracias por conectarte desde Colombia. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias, y lo que necesiten, por supuesto, aquí estamos disponibles, y si vamos a México, por supuesto que los invitaremos. Muchas gracias, bueno. Buenísimo, muchas gracias, Juan Diego.